Con este video llegamos al final de nuestra travesía a través de los 17 episodios de este Star Bomba. Ha sido complicada la realización de tantos vídeos, en un lapso de tiempo razonablemente pequeño. Ha habido altos y bajos, episodios más neutros, y unos sumamente interesantes o cargados de feels. Hoy nos enfocaremos en el último episodio del Bomb, especial mitad de la tercera temporada. Agárrense porque al igual que el video anterior, este también tiene algunas cosas muy impactantes de las que hablar. No siendo más, comencemos. Monster Bash. Luego de meses desde que Star se comprometió a traer la igualdad entre monstruos y mi-humanos, finalmente ha conseguido que su petición de amistad fuera aprobada por todos los príncipes y princesas de Mi-Uni, y ahora se dispone a organizar una gran fiesta para dar inicio a una nueva era de igualdad para todos. Puesto que el lugar ya estaba abandonado luego de lo ocurrido con Toffee y Ludo, decide organizarla en el Templo de los Monstruos, un lugar donde todos pudieran estar a gusto sin problemas. En efecto, vemos que ya ha pasado un tiempo desde lo que vimos en episodios como Princess Turdina. En aquel episodio, veíamos que Rasticor apenas tenía su brazo y torso regenerados. Pero aquí, ya se le están regenerando sus piernas, así como su cabeza. Sin embargo, ahora más que nunca podemos notar que en efecto Rasticor no puede regenerar su brazo izquierdo ni su ojo, a diferencia del resto de su cuerpo, el cual se nota que está en proceso. Por lo cual en el episodio Gift of the Card, veíamos que él contaba con esta serie de prótesis artificiales para cubrir esas carencias, seguramente fabricadas por Geilus. Yo pensaba que dichas partes no las generaba porque las artificiales le venían mejor, pero aquí claramente vemos que simplemente es porque no puede. Tal como Toffee no podía regenerar su dedo luego de su encuentro con Moon. Pero como bien sabemos, eso ocurrirá gracias al Darkest Spell que Eclipse le enseñó a Moon, y con el cual dejó muerta esa parte del cuerpo de Toffee. Ahora la duda sería, ¿acaso este Darkest Spell también habría sido usado en Rasticor? Y no solo una vez, sino dos. De ser así, ¿cómo y quién fue el que usó este hechizo en él? ¿Acaso fue Moon durante esas cacerías de los miembros restantes del ejército de monstruos? De ser así, probablemente habría intentado darle en el corazón para matarlo, fallando en el proceso, 2 veces. Y recordemos que en caso de errar uno de estos disparos en un lagarto, esta parte concreta del cuerpo queda completamente muerta, y su capacidad regenerativa se limita. Tal como le ocurrió a Toffee. Ya que a Rasticor le dieron 2 veces, su capacidad regenerativa se habría limitado enormemente, por lo cual le ha estado tomando tanto tiempo el poder regenerarse completamente. Pero finalmente luego de tanto, ya está a punto de estar completo nuevamente. Entre comillas. Solo unos cuantos episodios más y listo. A lo largo del episodio podemos ver una serie de ilustraciones y estatuas dentro del templo, a los cuales parece que se les hace énfasis de una u otra forma. Entrando en este sótano secreto, podemos ver una serie de estatuas representando a lo que parecen ser antiguos guerreros monstruos. Más adelante vemos un mural, donde se aprecia una criatura con toques demoniados. Posteriormente, aparece un cuadro donde se ve a un monstruo tipo elefante, luchando contra una armada de mi-humanos. Un poco más atrás, hay una ilustración que nos muestra precisamente eso de lo que nos hablaba Bullfrog en Padul Defender. Como los monstruos simplemente intentan proteger a sus hijos de toda amenaza, como lo fueron los mi-humanos. O por lo menos eso interpreto yo. Conforme Star y Marco avanzan, se aprecia también un cuadro donde se ilustran nuevamente esos 4 símbolos primarios de la baraja de naipes. Los corazones, los diamantes, las picas, y los tréboles. Aunque este último símbolo no es visible, debido a que el cuadro ya está en muy mal estado. Que por cierto, me parece muy curiosa esta ilustración de los 4 símbolos. Nunca habían aparecido de esta forma, y me llama la atención la figura central. A mí en lo personal, me recuerda a la característica figura del sol y sus rayos, recordando que este símbolo se le suele asociar mucho con Marco. Si vieron mi análisis a Deep Dive, lo entenderán mucho mejor. Por último, pero no menos importante. Casi al inicio, en la sala del templo, podemos ver un mural muy interesante, donde aparece una extraña bestia que denota ser muy poderosa. Pero lo más curioso no es eso, sino que contra ella no están combatiendo mi-humanos como en cualquier otro mural, sino los propios monstruos. Esto desde luego es muy extraño, y nos hace preguntarnos qué clase de criatura era esta como para que los mismos monstruos pelearan contra ella. Todos estos murales e ilustraciones nos dicen una cosa. Al igual que el santuario de las reinas, este templo ha sido testigo de la historia de Mi-Uni, y cada época ha ido dejando su propia huella a lo largo de la estructura.
Este templo vendría siendo una de las edificaciones más antiguas de Miuni, elaborada por los monstruos mucho antes de la llegada de los Mihumanos. Su propósito es desconocido. Quizás era un sitio ceremonial, o una edificación en honor a alguna raza, la cual es una de mis suposiciones. También una opción es que fuera el equivalente de lo que es el reino Butterfly en la actualidad. Es decir, el hogar de los antiguos gobernantes monstruos. Esta serie de estatuas podrían estar haciendo alusión precisamente a esos gobernantes, como un consejo de monstruos por así decirlo. En las paredes del templo se ve ilustrada la posterior llegada de los Mihumanos, donde vemos un poco más de la perspectiva de los monstruos en cuanto a ese acontecimiento. Mucho tiempo después, Eclipsa se convertiría en una gran aliada de los monstruos, y una vez que se vio forzada a irse de su hogar en el reino Butterfly, fue acogida en este lugar. Con su llegada al templo, Eclipsa se traería consigo cierta parte de la simbología mihumana. De allí surgiría ese cuadro de los 4 símbolos. Luego de que Eclipsa fuera capturada y cristalizada, este templo se dejaría abandonado definitivamente. Independientemente de eso, aún hay muchos secretos escondidos detrás de este lugar. Secretos que podrían cambiar la historia, incluso más de lo que ya lo ha hecho. Desde luego en el momento que vimos este lugar por primera vez, ya se notaba que iba a ser muy importante. El propio Romulus nos dice que es un lugar con un gran significado. Tanto, que no está ni autorizado para decir por qué. Lo único que todavía no me cuadra es esa bestia que aparece en este mural. ¿Será alguna criatura antigua contra la que los monstruos combatieron? O quizás podría simbolizar a la primera reina y su forma de pubertad desde la perspectiva de los monstruos, como esa gran y atemorizante bestia contra la que tuvieron que luchar. En lo más profundo de este sótano, se encuentra una especie de campamento fuera de una puerta cerrada. Si alguna vez se han preguntado en dónde se supone que vivía Mina Loveberry, pues aquí está la respuesta, o por lo menos es una de sus estancias. Ciertamente Mina es uno de esos personajes que sabes que tiene alguna historia detrás, pero no le das tanta importancia como es el caso de otros. Cuando la conocimos en el episodio Starstruck, aparte de que su diseño fuera una clara referencia a Sailor Moon, también se nos dijo que se trataba de la guerrera más grande en la historia de Miuni. En aquel momento la primera impresión que te daba era que se trataba de una heroína reciente, o sea que no era muy vieja. Pero con episodios como Moon de Undaunted, y por supuesto esa idea ha cambiado por completo. No solo por su nulo cambio de apariencia a lo largo del tiempo, sino también por las cosas que dice. Así es, ella de hecho es inmortal, en el sentido de que no le afecta la vejez como a la mayoría, permitiéndole vivir una gran cantidad de años. ¿Cuántos? No se sabe, pero como mínimo debe de tener más de 300 años, por algo de lo que hablaremos más adelante. No solo el hecho de su inmortalidad levanta preguntas, sino también ese gran poder que posee. En el episodio Starstruck ya nos habían mostrado esta forma que adquiere para liberar todo su poder, mas sin embargo apenas si habíamos visto de que era capaz. Ahora sí ya la vimos en acción con esta forma, demostrándonos sus grandes capacidades. Hasta tal punto que ni el hechizo más poderoso de Star, Spider Wita Top Hat Blast, pudo hacerle ni un rasguño. Desde luego tiene bien merecido su título como la guerrera más grande en la historia de Miuni. Algo que me ha llamado mucho la atención sobre esta forma, son sus similitudes con el Deep Dawn en el caso de las Butterfly. En ambos casos sus ojos se vuelven completamente blancos, y estas adquieren la habilidad de levitación, sin mencionar las auras que desprenden a su alrededor. Aún así, no parece que sean la misma cosa. Si Mina estuviera usando la técnica del Deep Dawn, a fuerza debería tener entonces sus propias marcas en las mejillas. Pero no las tiene. Como les dije en el análisis anterior, estas marcas no son únicas de las Butterflies, sino que estas surgen por su estrecho enlace y control sobre la magia. En el caso de Mina estar usando magia, y por ese evidente poder que tiene, por obligación debería tener unas marcas. Aunque no sea el Deep Dawn, desde luego Mina usa algo muy similar. Quizás alguna clase de variante de este estado mágico, sin serlo. Muchas dudas con respecto a este personaje, como el si será siquiera una Mihumana o algo más. Y de serlo, ¿de dónde obtendría esta inmortalidad, así como sus habilidades? Sin embargo, la mayor pregunta que tengo con respecto a ella, es referente a esa locura que se cierne sobre su persona. Cuando la vimos en el episodio Moon de Undaunted, se veía que estaba cuerda, por lo menos mucho más que ahora. Algo ocurrió en ese periodo de tiempo entre ese episodio y la actualidad, pasando de ser la guerrera más grande de Miuni, y soldado de élite de la armada mihumana desde hace siglos.
A casi una criminal, la cual se pasea de un lado a otro sin aparente rumbo. Una vagabunda prácticamente. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pudo perderse así? Ni idea, pero de lo que sí estoy seguro es que ella está escuchando una voz, la cual interpreta como su médico. Y probablemente es gracias a esta voz que ha ido descendiendo poco a poco a la locura hasta casi perderse. Tal como le estaba ocurriendo a Ludo con Tozzi. Al principio podríamos interpretarlo de forma cómica, y en un punto más que nos indica su evidente locura. Pero con este episodio, ya empieza a resultar extraño. Es como si esta voz le indicara a Mina lo que debe hacer, y ella cumple. Bien podría ser alguna clase de voz inconsciente, como una segunda personalidad que mantiene un equilibrio a la poca cordura que le queda. Y por supuesto otra opción es que se trate de alguna clase de entidad, el cual de ser el caso, parece que contara con un cierto grado de predicción futura. El ir a la Tierra por ejemplo, donde conocería a Star, fue una de sus órdenes. Sea lo que sea, esta voz es la que la manda a seguir con ciertas tareas que llegó a tener durante su tiempo como guerrera de Muni. Si retrocedemos en el tiempo, hace unos 300 años aproximadamente. Anteriormente teníamos la duda de a dónde podría haber ido Eclipsa tras su ida del castillo Butterfly, hasta su posterior captura y cristalización. En este episodio ya se nos da la respuesta, y es que ella estuvo viviendo en este templo junto con su esposo monstruo. Algo que no duraría mucho tiempo, puesto que los Newmanos acabaron enterándose eventualmente. Una vez aprisionaron a Eclipsa, se quedaron en posesión de este templo para desentrañar cualquier cosa que Eclipsa hubiera dejado dentro. Por lo que nos dice Mina, podemos intuir que ella formó parte de esa armada de Newmanos que se quedaron a la protección de este lugar, para tratar de encontrar esos secretos, y para defenderlo en caso de un posible ataque por parte de los monstruos para recuperarlo. Con su incursión en el templo, ellos descubrirían que en efecto Eclipsa estaba escondiendo algo. Algo totalmente impensable y abominable para los Butterfly. Ella había tenido una segunda hija. Y digo segunda porque la primera fue con su esposo Newmano, la cual continuaría con el legado de las Butterfly. Por cierto, aún no sabemos quién era. Lo complicado de esto es que esa segunda hija no era totalmente Newmana, sino que su padre es ese monstruo con el que Eclipsa escapó. En pocas palabras, una híbrida. Así es, aquella teoría que nació en el episodio Into the Wild, con respecto a que Eclipsa podría haber tenido descendencia con ese monstruo, era cierta. No pregunten cómo lo hicieron. No le atinaron en quién podría ser ese hijo, pero en general fue correcto. Esto fue algo totalmente intolerable por parte de los Butterfly. El hecho de compartir su sangre con la de un monstruo era toda una vergüenza para ellos, hasta tal punto que decidieron que esta información no debía salir a la luz bajo ninguna circunstancia, para que no se armara un escándalo en su contra. Con lo cual la historia oficial se quedaría en que Eclipsa huyó de Muni, y no se volvió a saber de ella. En cuanto a la hija híbrida, lo último que se supo es que había escapado del templo tras el ataque de los Newmanos. Con lo cual la armada que estaba custodiando ese lugar, tenían como prioridad principal el esperar allí en caso de que esa hija regresara en algún momento por una u otra razón, y así pudieran eliminarla. Pero sin importar cuánto esperaron, jamás regresó, y más nunca se supo que había sido de ella. En vista a esto, acabaron por olvidarse de todo este asunto, dejando abandonado este templo desde entonces. Siglos después, ahora que Mina ha caído en la locura, ha decidido seguir con esa vigilancia por su propia cuenta, a petición de esa voz. Algo que de hecho ya nos insinuaban en el episodio Book Bigon, cuando veíamos a Mina escondida entre los escombros del templo. Ella se encontraba protegiendo este sótano de cualquier monstruo, y a su vez aguardaba pacientemente en caso de que la hija híbrida de Eclipsa apareciera algún día, sin importar cuánto tuviera que esperar. De hecho se montó su campamento justo frente a la puerta de su habitación, la cual está protegida por un sello mágico. Como el que tiene Moon en su recámara para resguardar su armadura, solo que este en concreto es mucho más fuerte. Solamente Eclipsa, o en su defecto su hija, son capaces de romper este sello para abrir la puerta. Mina solo debía esperar a que alguien fuera capaz de abrir la puerta, y con ello sabría inmediatamente que esa persona se trataría de aquella hija perdida que ha estado esperando. Y exactamente así ocurrió. Luego de 300 años desde la captura de Eclipsa, por casualidades del destino, su hija ha regresado a su hogar en el templo de los monstruos, desbloqueando la puerta con el sello mágico, y desvelando tras ella su guardería.
Aquella hija híbrida, resultó ser nada más y nada menos que la señorita Heinus, o mejor conocida a partir de ahora como, Meteora. Finalmente han escuchado mis plegarias, y le han dado a Heinus la importancia argumental que se merece. Quizás no de la manera que más me habría gustado, ganándose ese puesto por su propia mano, sino más bien porque era su destino, pero igualmente lo acepto. Desde que la conocimos sabíamos que tenía sangre de las Butterfly, debido a que tenía sus propias marcas en las mejillas. Pero unas ya esculpidas en la piel, demostrando el haber nacido con ellas. Ahora ya por fin sabemos en qué posición del árbol genealógico de las Butterflies se encuentra, siendo la hija híbrida de Eclipsa. Lo cual le da un cierto sentido, o una relación más directa, al porque ella tiene uno de los 4 símbolos. Tal como Star que tiene los corazones, es hija de Moon quien tiene los diamantes. Meteora tiene los tréboles, y es hija de Eclipsa quien tiene las picas. Lo que yo me pregunto es, la concepción de Meteora fue hace 300 años, poco antes de que Eclipsa fuera capturada. Por supuesto Eclipsa ha sobrevivido por estar en el cristal todo ese tiempo. Pero ¿cómo es posible que Meteora continúe con vida luego de haber pasado 3 siglos? Incluso en el propio episodio surge dicha cuestión. Por supuesto la primera idea que te viene es que el tiempo de vida de su padre monstruo sea mucho más largo que el convencional, cosa que su hija heredaría. Desde luego Meteora luce ya bastante mayor. No sé, es lo único que se me ocurre y que tiene sentido. Quizás haya estado en alguna clase de criogenización como su madre, y de ser el caso, pues no podemos saberlo. Cuando analizamos en este canal el episodio de Stranger Danger, les dije algo muy importante. Es imposible que Eclipsa pueda estar tan calmada e irrelevante ante todo, teniendo en cuenta lo injusta que ha sido su vida. Y con la importante revelación que se nos da en este episodio, hay más razones para que esté molesta. Cuando se vio forzada a abandonar su reino para ser acogida por los monstruos en este templo. Por lo que se ve, ella no sentía deseos de venganza ni odio hacia los Butterfly. Tan solo lo dejó todo atrás, se casó con su verdadero amor, y tuvieron una hija. Ella era feliz, ya tenía una familia, y no molestaba a nadie. Pero de repente los Newmanos aparecen para desmontar su vida por completo, cristalizándola a ella, destruyendo su hogar, y persiguiendo a su esposo y a su hija. Realmente, lo acontecido con Eclipsa y su familia, tiene las bases para convertirse en una de las historias más tristes e injustas que haya visto. Con tales razones, lo más normal es que Eclipsa esté llena de resentimiento y rabia, solo que sabe cómo disfrazarlo. Estoy más que seguro de que ella no se va a quedar así sin más, teniendo en cuenta que le arruinaron la vida de manera injustificada. Está más que claro que ella tiene algo entre manos, independientemente de que sepa si su hija está viva o no. Lo que no podemos estar seguros es de cuál será el enfoque de su plan, y contra quién estará dirigido. Si es contra los Butterfly, contra los Newmanos en general. Por ahora no podemos saberlo. En cuanto a Meteora, aquí es donde de verdad inicia su historia, y donde las verdaderas dudas surgen sobre ella. Ahora que sabemos que es la hija de Eclipsa, y que ella vivió su infancia en este templo, queda entonces preguntarse: ¿qué pasó con ella durante todo este tiempo? Por supuesto intuimos que una vez el templo fue atacado por los Newmanos, ella pudo escapar, probablemente con la ayuda de su padre. Y a partir de ahí, está todo en blanco. ¿Cómo acabó Meteora dirigiendo el reformatorio Santa Olga para princesas rebeldes? Por ahora no podemos estar seguros de cómo ha transcurrido toda su vida. Pero, al ver esto, creo que ya entiendo el porqué de su obsesión con borrar la individualidad. Con la captura de su madre, el paradero desconocido de su padre, y ella siendo perseguida por ser considerada una abominación mitad humana mitad monstruo, ha acabado desarrollado un trauma. ¿Y quién no lo haría? Con el tiempo se le ha creado un bloqueo mental para dejar atrás esos horribles recuerdos de su niñez, y gracias al miedo y la discriminación en su contra, ha querido escapar de todo lo que ella era para ser alguien más. Alguien que sigue todas las reglas, siendo no más que un estereotipo de la sociedad o lo que es correcto, y la cual no cuenta con el más mínimo resquicio de personalidad propia. Olvidándose de quién era y ocultándolo ante todos, inclusive a sí misma. Así nació Heinus, aunque todavía no se sabe por qué decidió adoptar ese nombre. Al dejar su individualidad para convertirse en alguien plano, sus marcas empezaron a desaparecer, recordando que estas son una representación mágica de cada uno. Con ellas también desaparecerían sus señales de monstruo, y las que no, las cubría con maquillaje u otros medios. Por eso es que ella cuidaba su imagen ante todo, aparentando ser una humana normal sin su parte monstruo. En cuanto al por qué buscaba que las princesas actuaran de cierta forma.
Cuando era niña, seguramente su madre le habría hablado de que ella tenía sangre real, y estaba destinada a ser una princesa. Esa idea se le quedó grabada. Nunca iba a ser esa princesa que quería por esos entre comillas defectos que tiene. Es por eso que con el tiempo acabó surgiendo esa obsesión con la princesa perfecta, la cual cumple con todos los estereotipos de una, dejando de lado su individualidad. Con esa idea en mente, Heinous habría acabado en Santa Olga. Probablemente un edificio abandonado, el cual convertiría en su institución de princesas. Por lo que sabemos, ella de hecho posee un gran intelecto. Los robots que custodiaban el reformatorio, en teoría, los fabricó ella. Así como la máquina que usaba para, digo yo, robar la magia vital de los demás para nutrirse, y que sus marcas de agotamiento y estrés se esfumaran. Luego de lo ocurrido en el episodio del reformatorio Santa Olga, su individualidad ha empezado a surgir poco a poco. Sus miedos, sus deseos, sus frustraciones. Y con ello sus marcas también empiezan a salir cada vez más. Eso nos conduce a la actualidad, donde tras varios intentos frustrados para vengarse de Marco por arruinarle la vida, ha acabado encontrándose con su pasado. Al ver su antigua habitación, sus recuerdos empiezan a regresar, y sus marcas de monstruo se hacen presentes. Pero ahora ya no quiere seguir huyendo, y en mayor medida decide aceptar lo que ella es, finalizando así el episodio, y dejándonos con muchas interrogantes. Para empezar, me queda la duda del dónde habría salido su asistente, el cual parece que la seguirá hasta la muerte por muy mal que lo trate. Y así como él, ¿de qué forma habría acabado Rasticor como su guardaespaldas? También fiel a ella hasta la muerte. Yo no tengo la respuesta, pero hablando de ello me gustaría mencionar cierto dato. Ustedes saben que yo soy 100% partidario de la teoría de que Toph y Eclipsa poseen alguna conexión. Hablé de ello en el análisis a la batalla de Miuli, donde les mostré las pruebas que sustentan esta teoría. ¿Pero a qué viene esto?, se preguntarán. Bueno, ahora ya sabemos que Eclipsa estuvo viviendo en este templo durante un tiempo, luego de huir del reino. Pues qué casualidad que Toph supiera de la existencia de este lugar, indicándole a Ludo cómo llegar a él para que lo usara de guarida. Ya son demasiadas las coincidencias, hasta tal punto que incluso esta relación de ambos personajes resulta evidente. Ambos se conocían, de manera muy cercana además. Y con esta nueva evidencia, podría indicarnos que de hecho Toph estuvo viviendo junto a Eclipsa en este templo, ya sea como un hijo adoptivo suyo, o como uno de sus soldados de élite. Ahora, volviendo a Rasticor. Al ser él uno de los pocos septarianos conocidos aparte de Toph, es probable que piensen que él también habría vivido en este templo, y ambos habrían sido alguna clase de protectores de Eclipsa y su familia. Eso explicaría la unión de Heinous y Rasticor. Pero, permítanme decirles que esto no puede ser así. En ningún momento Rasticor da señales de saber sobre este templo, ni tampoco sobre el pasado de Heinous. Más bien fue una sorpresa para él. Sin mencionar que de ser el caso, él habría permanecido al lado de Heinous desde entonces. Mas sin embargo lo vemos en Moon the Undaunted, como uno de los soldados del ejército de monstruos rebeldes. En lo personal yo más bien creo que Toph fue el único que vivió allí, y Rasticor solo tiene una deuda con Heinous por proporcionarle sus partes biónicas cuando las necesitaba. Así como estas, aún me quedan algunas dudas más con respecto a Meteora. Como por ejemplo, ¿qué apariencia tendría la varita si ella la tuviera? Ya sabemos cómo es la varita de Star, la de Moon, la de Eclipsa, y hasta la de Marco. En general sabemos qué apariencia tiene la varita en manos de los portadores de los símbolos más importantes. Excepto ella, y desde luego me surge la curiosidad de ver cómo es su varita. Este hecho en sí, nos conduce directamente a la siguiente duda. ¿Cómo sería su forma de pubertad? En su caso es particularmente interesante esta cuestión, porque a diferencia de cualquier otra Butterfly, Meteora tiene sangre monstruo. Eso nos hace preguntarnos si su forma de pubertad sería diferente, y de serlo, ¿cómo luciría? ¿Tendría siquiera una forma de mariposa, o en su lugar poseería toques demoníacos o algo por el estilo? No hay manera de saberlo por el momento. Eso sí, según nos dice Mina antes de huir a un paradero desconocido. Meteora vendría siendo el monstruo más peligroso en la historia de Miuli, en el sentido de que al tener sangre Butterfly, posee sus capacidades en cuanto al uso de la magia, y eso la vuelve una gran amenaza. Aunque desconocemos su nivel de dominio en cuanto a este elemento se refiere. Si será como el de Star o Eclipsa, o incluso mayor. Y por supuesto, la pregunta que muchos tenemos. ¿Qué ocurrirá cuando Eclipsa se encuentre con su hija? ¿Qué consecuencias traería tal evento? Es difícil de decir, teniendo en cuenta que ni sabemos quién de las dos se supone que será la nueva villana de la serie, y lo que planeará.
¿Será Meteora, o será Eclipsa? Yo diría que serán las dos. Madre e hija, ambas con las mismas razones para buscar venganza, más aún si Meteora empieza a ser perseguida nuevamente por sus orígenes monstruos, cosa que a Eclipsa no le haría ninguna gracia si llegara a enterarse. Pero no solo por eso pienso que ambas serán las nuevas villanas, sino también por el propio simbolismo de sus marcas. Si se fijan en una de estas barajas de naipes de las cuales están basadas sus marcas, notarán que los diamantes y corazones se ven representados en color rojo, dándonos a entender que son la parte buena por así decirlo. Mientras que los tréboles y las picas, ambas figuras salen en color negro. O sea, como si fueran la parte negativa. Desde el análisis anterior ya les decía que el simbolismo está muy bien marcado en esta serie. Aunque yo en lo personal, diría que no serían villanas en sí, sino más bien como algo entre medias. Ya saben cómo es esto, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que son grises. No podemos decir que sean malvadas por buscar justicia en cuanto a lo que se les hizo. Quizás Heinous, pero también hay que entender lo complicada que ha sido su vida. Sea como sea, yo desde luego quiero ver esa reunión. No solo por lo que pueda conllevar en la serie, sino también porque seguramente será un momento muy emotivo. A esperar entonces. Solo una cosa más antes de terminar con el análisis. Retomando lo de los símbolos. Anteriormente les había hablado del significado detrás de su simbología, y lo muy bien que está representado en los personajes que tienen cada símbolo. Por ejemplo, los corazones representan el amor. Los diamantes las riquezas. Y las picas la muerte. Pero cuando hablamos de los tréboles, la cosa se pone muy interesante. Este símbolo hace alusión a la guerra. Ya desde ahí nos están insinuando lo que puede conllevar la incursión de Meteora en el argumento de la serie. Al ser una híbrida, su sola entidad ya refleja la división de estas dos especies, y la disparidad de ambos. Meteora podría ser el detonante para cosas muy importantes que vendrán. Al saberse el secreto de una hibridación entre una Butterfly y un monstruo, las cosas se pueden tensar bastante y acabar en un conflicto a gran escala. Aunque últimamente Star haya intentado acabar con toda esa desigualdad entre humanos y monstruos. Independientemente de que los príncipes y princesas firmaran su petición, eso no hará que de repente todos empiecen a quererse unos a otros. Lo cierto es que las cosas no son tan fáciles, y no va a cambiar toda la situación de la noche a la mañana. Algo que Star comprende finalizando el episodio. Arreglar siglos y siglos de conflictos y desigualdad es complicado, y el hecho de que ella apenas sea una niña que todavía no sabe realmente cómo funcionan las cosas, no ayuda. La juventud estará de su lado, pero hasta que ellos no asciendan a sus cargos de poder, no podrán hacer nada realmente. E incluso ellos mismos a la mínima, ya empiezan a pelearse entre sí. Así pues, todo por lo que Star estuvo luchando durante meses, se vino abajo en una noche. Y con lo de Meteora, las cosas puede que vayan a peor. El que Star consiga su cometido le va a llevar más tiempo del pensado, y para ello tendrá que entender realmente lo que es el conflicto entre humanos y monstruos. Sus orígenes, la implicación de su familia en ello, y la perspectiva de los monstruos. Una vez que entienda todo eso realmente, entonces sabrá cómo eliminarlo de una vez por todas. Con eso damos por terminado este gran especial de Star vs las fuerzas del mal. Espero hayan disfrutado este semi-maratón de análisis, donde hemos visto en nuestras carnes esta transición de lo que fue el arco de Toffee, a lo que será el inicio de la trama de Meteora y Eclipsa. A lo largo de este especial, nos dejaron con las siguientes dudas para los futuros episodios. ¿Qué pasa con Glossaryck? ¿Qué planeará Eclipsa, y qué sucederá durante su juicio? ¿Marco logrará seguir adelante luego de todas las cosas malas que le andan sucediendo desde que llegó a MiUni? ¿Qué es lo que Star está buscando, y por qué querría ir al reino de la magia? ¿Sabremos más al respecto de los demás reinos de MiUni? ¿Veremos un Evil Marco próximamente, o al menos usar a la varita nuevamente? ¿Star logrará la igualdad entre humanos y monstruos? Y por supuesto, ¿qué consecuencias traerá Meteora ahora que ha entrado en el tablero de juego? Desde luego ya no podemos decir que estamos en un punto muerto como al final de la batalla por MiUni. Ahora sí que sí, estoy sumamente intrigado por lo que viene. Pero, para saber las respuestas deberemos esperar a los nuevos episodios en 2018. Eso sí, desde ya les digo que a la hora que estoy subiendo esto, ya ha salido un nuevo promo de los nuevos episodios, en donde parecen insinuarnos que el tema de los 4 símbolos empezará a tomar protagonismo en la serie. Eso lo quiero ver. De todas formas no se preocupen, porque todavía nos faltan 2 episodios más de Star por analizar antes de acabar el año. El especial de Navidad. Espérenlo muy pronto.
cualquier duda que tengan con respecto a los temas de los que hablamos, o si de casualidad hay algo que no les quedara muy claro con respecto a la nueva propuesta del semáforo de la información, el cual habrán ido viendo a lo largo del video. Recuerden que pueden dejármelo en la caja de comentarios. Los saludos nuevamente serán para otro momento. Así que nos veremos entonces en una próxima ocasión.